Alejandro, yo comentaba un poco acá de la experiencia que tienes en el tema de psicología y de lo importante que es el implementarla en el deporte, en los deportes electrónicos, pero obviamente es diferente que lo mencione un profesional. Cuéntanos por qué. ¿Por qué realmente hay que prestarle atención a la psicología de los deportistas electrónicos y pues a todo este ámbito? Bueno, en el mundo de los esports, como en el deporte tradicional, como ocurre en cualquier tipo de deporte en general, em, tenemos variables psicológicas que influyen directamente en el rendimiento. Sabemos que los jugadores le dedican gran cantidad de horas no solamente al entrenamiento, prácticas oficiales, sino que también después cuando van a state, cuando van a competir, los factores mentales son los que principalmente deciden cómo va a ser su desempeño. Y acá nos encontramos con factores que tienen que ver con la concentración, el manejo de la ansiedad, de ciertas situaciones emocionales que si no se logran manejar a nivel de jugadores individualmente, el staff que maneje ciertas variables, finalmente el rendimiento no es el esperado. Y ahora, Alejandro, por ahí se nos cortó un poquito el feed, pero te quería preguntar, cuando se trata de psicología en los deportes electrónicos, ¿qué proceso hay que llevar para poder implementarla? Porque en temas, y nos vamos a enfocar en América Latina, el tema de la psicología suele ser un poquito puesto de lado en algunos países y no digamos el implementarlo en los deportes electrónicos que todavía están tomando fuerza. ¿Cómo comienzas ese proceso para que la psicología realmente forme una parte esencial del currículum, digamos, de los deportes electrónicos? 16, 17, con Furious Gaming, me llama Gonzalo García para ser parte del proyecto de Furious Gaming. Él me contacta vía LinkedIn, yo ya llevaba 8 años trabajando ahí, ya estuve fútbol, tenis y muchos deportes tradicionales. Y también toda la vida fui gamer, entonces se me hizo muy fácil también la adaptación a los códigos, a la forma de entender el gaming. Y luego de eso comienzo una carrera dentro de los esports donde me ha tocado hacer clases para España, en el Colegio de Psicólogos de Madrid, donde me ha tocado hacer diferentes cursos desde experto en esports y también de especialización, y también trabajar en diferentes equipos, donde he trabajado en la escena de League of Legends, en la LLA, la antigua CLS también, con equipos actuales, que estoy con Estral Esports también, los actuales campeones de la liga, y también con Crew Esports actualmente en Valorant. Entonces, ha sido un proceso, como tú dices, que culturalmente ha costado a lo mejor integrar, porque no en todos los países se ve con naturalidad el trabajo del psicólogo, que siento yo que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y cada vez se entiende mejor. Y donde mejor se nota es en la escena, que es justamente cuando los mismos deportistas entienden que es muy natural y muy importante el trabajo del factor mental. Ok, y con la experiencia que tú tienes en deporte tradicional, así como se especifica, digamos, un tipo de tratamiento para cada disciplina del deporte tradicional, entiéndase fútbol, básquetbol, tenis, ¿funciona de la misma manera con los deportes electrónicos según el videojuego del que se trate? Por ejemplo, un jugador de Valorant de repente no tiene pues las mismas situaciones y necesidades que un jugador de Overwatch o un jugador de FIFA, por ejemplo, o un jugador de Rocket League. ¿Sí cambia el proceso, digamos, según el videojuego? Sí, efectivamente. Así como tenemos deportes tradicionales que son individuales y otros deportes que son colectivos, a nivel de esports también ocurre que hay deportes que son fighting games, están los MOBA, están los shooters y hay diferentes estilos de juego, diferentes plataformas de juego que requieren diferentes estilos atencionales para poder rendir, diferentes estilos comunicacionales, incluso los deportes de equipo, que también son muy importantes, ¿cierto? Y según eso uno va adaptando estilos de trabajo, estrategias, herramientas para que cada deportista funcione mejor o cada equipo funcione mejor. Por eso es tan importante no solo integrarse con el conocimiento del deporte tradicional, sino que también especializarse en esports significa conocer mucho la escena competitiva, en qué consiste cada juego, ojalá jugar un poco a un cierto nivel básico cada juego para que uno entienda básicamente qué requerimientos tengo, qué necesidades existen y cómo voy a adaptar mis conocimientos para que esto funcione bien con cada deporte, con cada jugador. Ok, y Alejandro, tú mencionas pues realmente conocer los diferentes videojuegos, como ya lo mencionabas, que hay en la escena competitiva. Tú al momento de iniciar en este camino de los deportes electrónicos, ¿ya eras alguien que estaba empapado en el tema de videojuegos o en realidad fue la atención a la psicología en los esports la que te llevó a querer pues, conocer más de los videojuegos?
Afortunadamente yo de toda la vida siento que he sido bien gamer. Hoy en día estoy más dedicado quizás a consola que a computadora, aunque en el computador igual algo sigo jugando, pero muy poco. No tengo a lo mejor el tiempo para seguir jugando como lo hacía antes, pero toda la vida he sido bien gamer desde muy pequeño. Desde el primer computador que tuve, yo tengo 41 años, entonces los primeros computadores son los primeros juegos que salieron, desde los básicos, desde el primer Prince of Persia, el primer FIFA International, el 93, desde esos tiempos que juego y he seguido toda la evolución de los videojuegos. Quizás nunca fui mucho de la gama de las consolas de Nintendo, PlayStation en un comienzo, aunque ahora sí juego, pero siempre estuve muy, muy inserto, jugando mucho con amigos también y se me hace muy fácil el captar el lenguaje, las necesidades y también la competencia misma en el gaming. Game Show se está desarrollando en una institución educativa, en una universidad acá en Guatemala, la Universidad Galileo. Y obviamente pues el tema de los deportes electrónicos y el enfoque psicológico que se le puede dar y el tratamiento que conlleva podría formar parte de un currículum pues educativo como tal. ¿Qué Claro, consejo claro. le darías a las instituciones educativas como en la que nos encontramos para que puedan implementar esta disciplina o esta rama de la psicología dentro de su currículum? ¿Qué consejo podrías dar? Siento que es súper importante que no solamente es de la psicología del deporte, sino que en el fondo de las ciencias aplicadas al deporte en general. Aquí tenemos la fisioterapia o kinesiología, tenemos la nutrición, la medicina, la optometría, tenemos diferentes especialidades que junto con la psicología pueden ser un aporte real a un área de rendimiento. Siento que muchas veces cuando uno se queda en lo tradicional, cuando uno piensa que a lo mejor los esports son demasiado nuevos, que siento que no son tan nuevos en general, pero hay áreas que no conozco tanto. Suelo quedarme en lo que ya conozco, lo que me sirve, en lo que ha sido cómodo durante años y no me arriesgo a ir un poco más allá. Hoy en día las universidades que innovan en sus programas atraen a más gente, ayudan a desarrollar nuevos programas, ayudan a desarrollar nuevos capacitaciones, teorías, implementaciones que ayudan a que el deporte se desarrolle y no hay que quedarse con la idea de que los esports son deporte o no son deporte, que es una discusión muy vieja, sino que simplemente quedarse con, es un área de rendimiento que requiere de buenos profesionales que ayuden a que se impulse. Y eso de los programas académicos obviamente es algo que se puede desarrollar, es algo que se puede implementar. Eh, yo tengo la suerte de en un par de universidades estar trabajando y me toca hacer clases específicamente de esports. Y son programas tradicionales de diplomados de psicología del deporte o medicina del deporte, e incluyo yo módulos donde explico los esports como un área de rendimiento donde se puede trabajar desde cualquier área profesional. Y eso es algo que tenemos que seguir impulsando en Latinoamérica, para que el crecimiento también, obviamente los esports, siga impulsándose. Claro, la verdad es que mencionas cosas muy importantes que creo al final de cuentas pues son de tomar en cuenta y como decías, todas las disciplinas aplicadas pues realmente tienen una importancia bastante grande en el ámbito competitivo de los deportes electrónicos. Sí, sí, Ahora, sí. ¿cómo es, a diferencia de un tratamiento o un acompañamiento, digamos, a los deportistas de los deportes pues ya conocidos como fútbol, el básquetbol, el tenis, al momento de acompañar a un deportista electrónico, tienes que estar pendiente, de, por ejemplo, de sus partidas, de las competencias a las que asisten? ¿Cómo es ese acompañamiento específico con un deportista electrónico? Sí, bueno, ahí obviamente varía en cada deporte con el que he trabajado dentro de los esports. Me ha tocado trabajar con equipos de toda América, creo, realmente, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Chile, Argentina. Y es muy diferente cuando se trabaja online, ¿cierto? Por videollamada, ¿cierto? En esta modalidad más remota, a cuando se trabaja presencial. Es muy bueno, obviamente, el presencial, al menos un par de veces durante el año, para conocer cómo es la convivencia de los jugadores que muchas veces viven en una gaming house, a veces están en oficinas. Es diferente el formato, ¿cierto? Es diferente también cuando los jugadores tienen un tipo de stage que es más virtual o van efectivamente a un escenario como el LLA, por ejemplo, que van a un cine en México y ellos tienen que enfrentarse a público, a entrevistas, a las cámaras cerca, ¿cierto? Y que no es lo mismo cuando, por ejemplo, en un Tier 2 de Valorant, por ejemplo, tienen que enfrentarse a simplemente en modalidad online, estar jugando con sus compañeros, que es muy parecido a un Scrim, y que no es lo mismo que estar obviamente enfrentado a otro nivel de estrés y presión. Versus, cuando me ha tocado ir un par de veces este año también a Los Ángeles, en California, para trabajar con crew y que el stage del BCT Américas es increíble. O sea, todo el stage
realmente tiene un nivel de impacto importante y el jugador debe prepararse para ese tipo de escenarios. Entonces, uno como psicólogo debe entender no solamente el escenario al que se va a enfrentar, sino que el estilo de vida que lleva el deportista, cuáles son las modalidades y los ritmos, las rutinas en los scrims, en los entrenamientos diarios. Y creo que lo más importante es la comunicación con el staff. Cuando hay una buena comunicación con el staff técnico, favorece mucho el estar todos en la misma sintonía, entregando el mismo mensaje y apoyar de una buena forma al deportista. Ok, Alejandro, obviamente queremos abrir el espacio porque acá veo algunas camisolas de deportistas electrónicos de acá de Guatemala y obviamente se les da la oportunidad y a todas las personas que se encuentran en el Guatemala Game Show, si tuviesen alguna pregunta relacionada a la psicología en los deportes electrónicos que quisieran hacerle a Alejandro, siéntanse en total confianza. Por allí los chicos del staff tendrán un micrófono de mano. Y ya pues solo nos encargamos, aquí tenemos a nuestra compañera que tiene el micrófono en mano, se pueden acercar a ella y pues con muchísimo gusto vamos a abrir el espacio para que hagan preguntas, si así desean. Recuerden, Alejandro es especialista en la psicología de deportes electrónicos. ¿Habrá alguna cosa, Alejandro, y esto me dirijo a ti, en lo que abrimos este espacio, queda abierto para ustedes, para que en cualquier momento se puedan acercar a nuestra compañera y ya entonces pediremos la palabra? Pero mientras tanto, Alejandro, en lo que allí se animan a hacer las preguntas, ¿hay algo que tú consideres hace falta mencionar, que tú quieras mencionar, que de repente y pues no pregunté o no mencioné y que tú quisieras traerlo a la conversación? Deja pensar. Siento que es importante hoy en día hacer quizás una diferencia entre la psicología y el coaching. En muchos lugares llegan personas que cuando terminan su carrera de psicología o han hecho otra carrera parecida o que incluye aspectos mentales, dicen, entonces puedo ser coach de un equipo en esports. Creo que es muy importante hacer una diferencia. El coaching es una muy buena herramienta, es una estrategia de intervención, básicamente. No es más que eso, pero tampoco es menos que eso, es una muy buena estrategia. Pero hoy en día se ve como muchos equipos entran coaches que dicen, soy coach, soy life coach, soy performance coach, pero realmente la carrera base que se requiere para trabajar el aspecto mental, trabajar con la salud mental y con el bienestar psicológico de las personas es ser psicólogo. Entonces, con la carrera base de psicólogo, después viene la especialización en psicología del deporte y después aún viene todavía una especialización en esports. Entonces, creo que en vez de saltarse etapas, algo súper importante es hacer una buena capacitación, prepararse bien, aunque sea un camino largo, porque obviamente hay puertas que se pueden abrir, pero mientras uno esté capacitado, porque he visto en muchos lugares que llegan personas que con una capacitación no completa, sin comprender lo que es realmente el comportamiento humano, diferentes teorías, estrategias y formas de trabajar con las personas, terminan cerrando puertas, porque son malas experiencias y solamente con el entusiasmo de llegar y querer participar en la escena de esports no es suficiente. Lo más importante es la preparación. Ok, perfecto, gracias Alejandro. ¿Qué dificultades encuentras tú al momento de pues, querer desarrollar la psicología en los deportes electrónicos en América Latina? ¿Qué dificultades puedes señalar que has encontrado en tu camino? ¿Sabes qué? Siento que en general no han sido muchas las dificultades, han sido muchas las facilidades que se han entregado para poder trabajar, creo que desde un principio y en los equipos en que me ha tocado estar, que han sido varios en la escena, siempre ha existido mucha credibilidad hacia el trabajo psicológico, se han generado buenos espacios de trabajo y quizás algo a mejorar a largo plazo es como la cantidad de tiempo que se le dedica durante la semana o los días de entrenamiento, porque obviamente todos sabemos que el factor mecánico es algo súper importante, estar constantemente jugando, generando scrims, entrenamientos que ayuden a que un equipo funcione bien, a que un jugador funcione bien, pero generar una estructura de trabajo donde en esa metodología esté más inserta la parte mental como parte del entrenamiento es algo que a lo mejor puede seguir sumando y subiendo un poco más en cuanto a la cantidad de tiempo. Pero el resto siento que han sido puros factores favorecedores y que han ayudado a que el trabajo psicológico se integre muy bien como un complemento al trabajo que se hace junto al resto del staff. Pues sí se ha podido complementar el tema de la psicología en los deportes electrónicos y poderlo implementar poco a poco en las diferentes disciplinas, en los diferentes videojuegos y demás. Alejandro, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu expertise y pues realmente los consejos que traes para el Guatemala Game Show. Ha sido para nosotros un gusto y un honor el tenerte acá y te pedimos por favor que sientas la libertad de en cualquier momento pues
estar acá, venir a Guatemala realmente y poder compartir con nosotros. Esperamos poderte tener en el siguiente evento. Muchísimas gracias y te deseamos el mayor de los éxitos. Por acá me indican que tenemos una pregunta respecto a la psicología en los deportes electrónicos. Por favor, adelante. Hablando psicológicamente, ¿cómo podemos hacer para mantener bajo control el estrés durante una partida sabiendo que la llevamos mal, una mala partida, una mala jornada? ¿Cuál sería tu consejo sobre eso? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, siento que algo súper importante para el manejo del estrés tiene que ver con las expectativas también antes de las partidas. Uno muchas veces el foco que tiene antes de jugar tiene que ser con la idea de derrota o victoria. Es como una dualidad que generalmente me limita a pensar en lo que yo debo trabajar. Y cuando ya estoy jugando y las cosas no me van saliendo, hace que o tenga una postura de jugar a no fallar, o que cuando las cosas no van saliendo muy bien, también hacen que yo ya comience, como se dice en el mundo del gaming, a paniquear un poco, ¿cierto? Como que en el fondo ya empiezo a ver que todo se empieza a derrumbar y pierdo el foco. Mantener focos de atención importantes y ya trabajados respecto a lo que yo debo hacer durante el juego. Si es un juego de MOBA, mis objetivos tácticos, lo que es el macro. Son juegos de shooting, a lo mejor la coordinación con mis compañeros y una buena comunicación. ¿Cierto? Pero tener como en el fondo ciertas anclas que me ayudan a entender en qué me debo centrar para manejar estos niveles de estrés. Y además a nivel individual hay muchos recursos. Hay recursos desde técnicas diafragmáticas de respiración, de visualización en la preparación de las partidas o los escenarios que me ayudan mucho a que yo finalmente encuentre puntos de calma o de tranquilidad o de control cuando siento que dentro de la partida comienzo a perder el control, que es la parte más compleja, ¿cierto? Entonces, obviamente más allá de un consejo, son herramientas que se van trabajando con el tiempo y se van trabajando bajo estrés, porque muchas veces lo mejor que uno puede hacer es también en el escenario de entrenamiento, también generar la mayor cantidad de estrés para poder después obviamente soportarlo de mejor forma en el escenario, en stage. Muchísimas gracias, Alejandro. Si por ahí alguien tiene pues alguna otra pregunta, con toda confianza respecto a la psicología en los deportes electrónicos. Alejandro, realmente, como te decía, para nosotros es un gusto que te encuentres. Entendemos que tienes pues compromisos, que nos encantaría el poder recibirte de forma presencial la siguiente vez. Esperamos si se pueda. Te enviamos un abrazo enorme y te deseamos muchísimos éxitos en el ámbito de la psicología de los deportes electrónicos y que se pueda seguir expandiendo. Hasta luego. Ojalá que la próxima vez también pueda estar acompañándolos allá de forma presencial, sería muy bonito, así que sigan disfrutando del Game Show, que sigan aprovechando los diferentes expositores y la experiencia de aprendizaje y espero vernos pronto. Muchas gracias.